Alumno de Sociología, ¿cómo están? Soy el profe Adrián y en el día de hoy vamos a ver una presentación con diapositivas acerca de contexto de surgimiento de la sociología, cuando se empieza a estudiar a la sociedad. Bien, empecemos. Antes de meternos en el tema del día, vamos a ir repasando qué hicimos en las dos actividades anteriores. La actividad 1 fue una actividad más bien introductoria, con preguntas generales acerca de qué es la sociedad, si la sociedad nos impone comportamientos a los seres humanos, si nuestra identidad está atravesada o no por lo que la sociedad nos impone, qué es la globalización, todas cuestiones que vamos a ir viendo durante el año y que yo les envié este tipo de preguntas para que las vayan pensando y las vayan resolviendo. En la actividad 2 les envié un link para que vean un video acerca de qué es lo que estudia la sociología, cuál es el objeto de estudio, qué hace un sociólogo, qué estudia. Bien, tenían esa actividad y que responder una guía de preguntas después de ver ese video. Vamos ahora a lo del día de hoy, que es el contexto de surgimiento de la sociología. Bien, como campo de conocimiento la sociología aparece promediando el siglo XIX, en un contexto de profundos cambios sociales, económicos y políticos. Los hechos más relevantes de esa época son la revolución industrial, la aparición de grandes fábricas, la invención de la máquina a vapor, etcétera, etcétera, y la Revolución Francesa de 1789, que fue un punto de inflexión en la historia. Este momento es un quiebre, se empieza a pensar o se empieza a acelerar la transición de sociedades tradicionales a sociedades modernas. Estos cambios tienen antecedentes un poquito más atrás que el siglo XIX. Ya se venía preparando en Europa en el siglo XV, cuando se empieza a debilitar la sociedad feudal. El señor feudal va perdiendo peso, poder, ¿sí?, a manos de las monarquías absolutas. Muchos factores hicieron que se vaya debilitando la sociedad feudal, y muchos incidieron para que surja la sociedad moderna. Los factores son los siguientes: una creciente importancia de la burguesía. Ya vamos a ver, por si no lo saben, lo vamos a ir viendo. Burguesía es un término que se utiliza mucho en el marxismo vamos a ver este año. Y burguesía a grandes rasgos son los dueños o los que detentan los medios de producción, los dueños de las fábricas, que bueno, vamos a profundizar más adelante. El nacimiento de la clase obrera, proletariado llamado por también el marxismo. El crecimiento urbano debido a la migración del campo a la ciudad. ¿Qué significa esto? Ya al no haber tanto trabajo en el campo, hubo una gran migración hacia la ciudad. Concentración de la población en ciudades, también gran aglomeración de personas en las ciudades. La aparición de fábricas, como decía, el empleo prácticamente pasa a ser monopolizado por esas fábricas. El fin de las monarquías absolutas, empiezan a surgir monarquías constitucionales como las que todavía conocemos hoy en día, como sucede en España o en Gran Bretaña, y de los gobiernos republicanos. También otro factor importante fue la
expansión del comercio internacional, con el descubrimiento de nuevos territorios como América, que comienzan a consumir productos manufacturados. Bien, otro factor importante y muy relevante fue la invención de la imprenta por Gutenberg a finales del siglo XV. Esto lleva adelante una gran difusión de libros y de saber que antes era monopolizado por la iglesia. Los monjes copistas tenían el monopolio de, de la producción de libros. Con este invento se empieza a democratizar un poco más. Se empieza a difundir ese conocimiento que da lugar a la ciencia moderna. La ciencia comenzó a ser considerada como una guía del progreso de la humanidad. Y las personas pasaron a ser protagonistas, consideradas capaces de transformar el mundo con su intervención. Algo que vamos a ver mucho con el marxismo, ¿sí? Como esa capacidad del ser humano a través de su praxis, de su práctica, cómo puede llegar a transformar el mundo. Bien, empieza a verse una concepción científica, ¿sí? Que conduce al análisis o a la comprensión de fenómenos naturales y sociales mediante un método que es la observación, la demostración, la experimentación, en lugar de atribuirlos a cuestiones divinas como sucedía antes, como dijimos, ¿sí? Ustedes que son de ciencias sociales habrán visto todo este proceso en la Edad Media, donde la Iglesia tenía demasiada influencia en la sociedad. Esta concepción es asociada al proceso de secularización de la sociedad moderna. ¿Qué significa secularización? Como venía diciendo, es el fin de la fuerte influencia de la Iglesia en todos los ámbitos de la vida social. Esto da lugar a la razón humana. Bien, hasta acá y de manera breve y concisa, cuáles fueron los factores principales que hicieron que se empiece a pensar en la sociedad, esa sociedad que ya no tiene lazos en el campo, no tiene lazos muy estrechos, sino que se empieza a pensar en una sociedad más individualista en las grandes ciudades. Piensen en un proceso que lleva a que las personas cambien de hábitos al vivir en la sociedad, al vivir en la ciudad, perdón. Grandes movimientos de autos, muchas horas de trabajo, ruido, contaminación. Todo eso fue afectando a la sociedad y es lo que empezó a hacer que la sociología, con este método científico, ¿sí? No ya digamos, no atribuirlo a lo divino, sino que a experimentar, a ver, bueno, estudiar científicamente a la sociedad, ¿sí? Eso es el contexto histórico de cómo surge y cómo se empieza a pensar la sociedad a través de la sociología. Bien, gracias por la atención. Esto lo voy a subir a YouTube y voy a dejarles una guía de preguntas que va a ser la actividad 3 acerca de esta breve clase. Vayan entregando las otras actividades, espero que me escriban sobre dudas, consultas o sugerencias que tengan. Quiero que sepan que estoy a disposición de ustedes. Les mando un gran abrazo y cuídense.